El Senado. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de Matemáticas en la Residencia. Este es un ciclo organizado por el Instituto de Ciencias Matemáticas, el CSIC y la Residencia de Estudiantes con la idea de llevar las matemáticas a un foro cultural como es de la cultura, como ha sido y sigue siendo la Residencia de Estudiantes. Así que agradecemos a las tres instituciones que apoyan este evento pues, tenernos aquí. Por aquí han pasado grandísimos divulgadores: Gina Kiyama, Edward Frenkel, Silvia Nassar, Carlo Fabretti, Eduardo Sá de Cabezón, Marta Macho, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis ver algunas de las charlas en la página web del ICEMAT. Hoy vamos a tener también otro excelente divulgador. Ahora hablaré un poco de él, un poquito más tarde. Pero hoy nos une también un evento, como veis, es el día 12 de mayo, el Día Internacional de la Mujer Matemática, en honor de Maryam Mizrahi, que bueno, nació en el 77 y es la única, o fue la única mujer que obtuvo la medalla Fields, que es el mayor premio de las matemáticas en el mundo. Ha sido la única mujer, eso es un tema que rompió ese techo de cristal, esta mujer. Tristemente falleció hace unos 5 años y bueno, su ejemplo sigue sirviendo y para las mujeres, a las chicas que se animen a estudiar y que puedan lograr los grandes objetivos como matemáticas, investigadoras en matemáticas. Así que gracias a Maryam por todo lo que ha hecho por las vocaciones de chicas en la investigación en matemáticas y que siga haciendo. Así que es algo que se lo tenemos que agradecer. El ICEMAT, por supuesto, tiene una apuesta decidida sobre este tema de igualdad y hay una comisión de igualdad muy activa en el tema de género y en las matemáticas en concreto. Pero bueno, vamos a seguir un poco hablando y con una persona que es especialista en este tema, que es el que voy a presentar ahora, que es el profesor, el doctor Javier Aramayona, que es investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas. Y aquí voy a hacer un poquito, hay un acto propagandístico, que es el Instituto de Ciencias Matemáticas, por si no lo conocéis. Es un instituto de investigación donde se conjugan algunos de reciente creación, donde se conjugan, ahí en ese instituto están algunos de los mejores investigadores en matemáticas de España y de nivel internacional. Voy a situarme en la selección de currículos el mío, pero os prometo que es un centro donde se encuentran algunos de los mejores investigadores internacionales en matemáticas. Y es un ejemplo de que en España, aunque no hay muchos ejemplos en la prensa, cosas de reciente creación se pueden hacer, cosas de gran calidad, si se hacen con esos principios, ¿no?, de mérito, en este caso en la investigación de matemáticas. Y es algo que como país nos deberíamos sentir orgullosos que existan centros. Hay muchos centros también, el CSIC y en otros lados, que son un ejemplo donde bueno, se pueden hacer cosas que tienen relevancia internacional en un país como el nuestro. Y debe ser un ejemplo nacional para mí. Y en este sentido, vamos a hablar de la persona que tengo que presentar, que me estoy alargando un poquito, me parece, ¿no?, que es uno de esos grandes CVs, currículums, es el precisamente de Javier Aramayona. Para decir algún dato, fue licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, pero él ya se fue al extranjero y obtuvo su título de doctor en la Universidad de Southampton, en Gran Bretaña. En el 2005 fue postdoctoral en distintos sitios, en Gran Bretaña, en Francia, en Reino Unido, y obtuvo puestos permanentes tanto en Irlanda como en Francia. Finalmente, pues decidió arribar a nuestro país, afortunadamente, como Ramón y Cajal, como un contrato Ramón y Cajal, que son unos contratos de excelencia del Ministerio, en 2015, y ya hace 2 años obtuvo una plaza permanente en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Su investigación se centra en aspectos que son, yo diría, centrales en las matemáticas tradicionales que se han hecho. Se centran en el estudio de superficies y simetrías, en teoría de grupos geométrica, y es un campo que conecta precisamente con la investigación que hizo Maryam Mizrahi, bueno, pues que tuvo contacto con ella en 2007.
Destaco, lo podéis ver en su web, su trabajo individual, pero una de las cosas que más me agradó, por ejemplo, porque yo como tengo más canas, ya llevaba más tiempo en el instituto, lo que más me agradó de cuando vino Javier es su dedicación no solo desde como matemático profesional, sino también su dedicación por el colectivo, que es una labor que yo creo que hay que agradecer siempre, tanto en su aspecto divulgador como de comunicación de las matemáticas, como también en preocuparse por el colectivo, ¿no? En cómo funciona el propio instituto, la Real Sociedad Matemática Española, hay tantas y tantas sociedades, cómo se organiza la matemática en un país como España e internacionalmente, y su preocupación también por los jóvenes y sobre todo por las chicas que empiezan a hacer sus carreras en la carrera en matemáticas. Así que, pues muchas gracias, Javier, por haberte animado a dar esta charla, que creo que es bastante significativa, y gracias, y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta introducción. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Es un auténtico honor y un privilegio poder hablar hoy aquí en un sitio tan rebosante de historia como este. Quiero comenzar dando las gracias a todo el personal de la residencia por toda su ayuda, y en especial quiero mandar un agradecimiento muy, muy cálido a mis compañeros de la Unidad de Cultura Matemática, David Martín, Laura Moreno y Ágata Timón. Bueno, pues David ha hecho una pequeña presentación de quién era Mariam Mirzakhani. En agosto de 2014, Mariam Mirzakhani era galardonada con la medalla Fields en matemáticas. La medalla Fields es conocida informalmente como el Premio Nobel de Matemáticas, y se entrega una vez cada 4 años, y se entrega solo a investigadores que tienen menos de 40 años. Como bien ha dicho David, se convirtió en la primera mujer y única hasta el momento en recibir este prestigioso galardón. Tristemente, solo 3 años después, en 2017, Mirzakhani murió tristemente a causa de un cáncer. Y celebrando su fecha de nacimiento, un día como hoy, el 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Mujer en las Matemáticas. Aquí podemos ver en la ceremonia del Congreso Internacional de Matemáticas, es el evento más grande de las matemáticas que une a matemáticos de todo el mundo, donde se entregan estas medallas Fields. Se entrega a 4 veces, 4 galardonados. Y ahí podéis ver a los 4 galardonados. Es imposible explicar aquí los detalles y la influencia de las matemáticas de Mirzakhani. Pero, sin embargo, sí que quiero abrir una pequeña ventana al tipo de objetos que estudiaba, y sobre todo a cómo era ella como persona y cómo fue el camino que la llevó a convertirse en una de las mentes matemáticas más brillantes de su generación. Ahí podéis ver me voy a levantar, porque esto lo prefiero, ¿sí? Ahí podéis ver el laudatio que hizo el comité Fields, que elige a los medallistas Fields, y de Mariam Mirzakhani dijo que ha realizado avances espectaculares en la teoría de las superficies hiperbólicas y de sus espacios de móduli, señalando el camino hacia nuevas fronteras en estas áreas. Su visión ha integrado métodos de campos muy diversos, como geometría algebraica, topología y probabilidad. El objetivo de esta charla, como digo, es abrir una pequeña ventana para explicar qué significan estas palabras que aparecen ahí y daros una idea del tipo de matemáticas que involucran estos conceptos, y que a lo mejor a muchos de vosotros os resultan sorprendentes porque no es lo que normalmente asociáis con las matemáticas. Mariam Mirzakhani nació en 1977 en Teherán, en Irán, en el amanecer de la revolución de los ayatolás. Desde que era muy pequeña destacó como una niña muy inteligente y sobre todo muy creativa. No necesariamente dentro de las matemáticas, pero sí muy interesada en la creación de historias y fábulas. Y esto jugó un papel fundamental después en su carrera. Cuando era adolescente, junto con su gran amiga Roya Bereshti, que ahora es profesora en la Universidad de Seattle, asistió a la escuela Farnasegan para la atracción de talentos excepcionales, que es parte de una red muy impresionante que tiene Irán
del desarrollo de los talentos infantiles tempranos, en el que participan de manera muy paritaria chicos y chicas en todas las disciplinas, incluyendo en matemáticas. Ya desde esa época, Mirzakhani destacó como una auténtica máquina de las matemáticas y su visión muy profunda era capaz de relacionar conceptos a priori muy diferentes entre sí para encontrar soluciones muy creativas a problemas muy difíciles. Su amigo y mi amigo también, Kasra Rafi, que ahora está en la Universidad de Toronto, me contaba, él fue ahí veis, fue la primera mujer que participó en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, es ella, y participó 2 veces, ganó sendas medallas de oro y en la segunda participación con una puntuación perfecta. Su amigo Kasra Rafi, que es amigo mío también, como digo, de la Universidad de Toronto, me contaba, él fue tutor de ella para la Olimpiada de Matemáticas, me contaba cómo la había conocido y cómo había llegado a ser su tutor. Me contaba que le habían dicho que en la escuela Farnasegan había una chica que era un auténtico prodigio. Y entonces es una cosa que me gustó mucho y con la que me siento muy identificado. Él dijo, lo quiero ver, quiero ir a verlo, quiero ir a ver cómo es, quiero estar expuesto a esa inteligencia. Y fue y estuvo dándole clases. Él cuenta la historia de un problema que le puso en un momento dado y ella lo solucionó con una cosa que había leído de pasada y que se enseña en tercero de carrera, se llama análisis complejo, y que él tuvo que aprender para entender la solución que ella había dado al problema. Ahí la veis en su época universitaria en Irán. Pues publicó su primer artículo de investigación, un monográfico sobre teoría de números, que es una rama central en las matemáticas, que sigue siendo un texto de referencia para los alumnos de la universidad donde ella fue. Y bueno, pues su fama crecía y crecía, y por esta fama, pues, o sea, y por sus capacidades matemáticas, le ofrecieron una beca para realizar su doctorado en matemáticas en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Boston, donde fue con su amiga Roya Bereshti, de la que he hablado antes, quien hizo su doctorado en MIT, que están en la misma ciudad. Allí, bueno, ella empezó a hacer un tipo de matemáticas, pero diferente, más lo que se llama combinatoria, pero empezó a frecuentar el seminario de geometría del profesor Curtis McMullen, que fue también medallista Fields en 1998 y que es un gran experto en las áreas de la geometría y de la dinámica. Era un seminario muy vibrante, eléctrico. Y a Maryam Mirzakhani estas son unas cosas que pasa mucho, ¿no? En la academia, en la ciencia, en las matemáticas en particular, cómo la pasión se transmite en un vehículo, en un transmisor muy efectivo del conocimiento. Y entonces ella decidió que ella iba a hacer su doctorado con el profesor McMullen sobre las superficies hiperbólicas. Y ahora queda explicar qué son las superficies hiperbólicas, qué son las superficies, qué es hiperbólico. Bueno, nosotros vivimos, como sabéis, en un mundo de 3 dimensiones. ¿Qué significa un mundo de 3 dimensiones? Significa que hay 3 direcciones independientes en las que nos podemos mover. Nosotros las llamamos alto, largo y ancho. ¿Vale? En una superficie solo habría 2 direcciones en las que movernos. Como el juego del Pac-Man. ¿Os acordáis del juego del Pac-Man? El Pac-Man solo se puede mover en la pantalla del ordenador. Solo se puede mover a lo largo y a lo ancho. También en diagonal, pero las direcciones independientes largo y ancho. Si el Pac-Man se quisiera mover aquí, tendría que bajar por toda esta avenida y hacer así. Si viviera en un espacio, el Pac-Man no sabe que vive dentro de un espacio de 3 que su pantalla está dentro del espacio de 3 dimensiones donde nosotros vivimos. Si él tuviera acceso a ese espacio de 3 dimensiones, simplemente saldría de la pantalla y volvería a aparecer ahí. Pero él no puede porque vive en un mundo de 2 dimensiones.
¿Bien? Eso es lo que es una superficie, es un mundo de 2 dimensiones, un espacio de 2 dimensiones. En esta charla me voy a interesar en un tipo de superficies que no tienen borde y que tampoco se escapan al infinito. En matemáticas eso se llama superficies cerradas o compactas sin borde, pero aquí lo voy a llamar superficies limitadas, que es bastante gráfico. ¿Por qué estudiamos superficies? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué estudiaba Maryam Mirzakhani superficies? ¿Por qué los matemáticos estudiamos superficies? Bueno, una pregunta natural sobre nuestro universo es ¿qué forma tiene? ¿Qué formas posibles puede tener? Esa pregunta es muy difícil y ha habido grandes avances en los últimos tiempos. Quizá habéis oído la resolución de Grigori Perelman sobre la conjetura de geometrización, que fue muy mediática hace unos cuantos años. Y el caso de las superficies nos proporciona un ejemplo muy interesante y mucho más accesible de entender la forma de los posibles universos de 2 dimensiones y además la teoría de las superficies tiene mucho que decir sobre muchas otras áreas de las matemáticas y en particular también sobre las posibles formas que tienen los universos de 3 dimensiones. En fin, volvemos al mundo de las superficies limitadas. Uno se puede preguntar, esto es una cosa que hacemos los matemáticos como abstracción de una cosa que hacemos los seres humanos. ¿Qué tipo de formas puede tener estas superficies? Aquí me imagino 3. Una esfera, no la bola de dentro, sino la superficie de la esfera. Un donut, no el donut entero, sino la superficie del donut. O un donut con 2 agujeros, por ejemplo. Pero ¿qué formas puede tener estas superficies limitadas? Esto no lo quería hacer. Claro, cuando uno pregunta qué formas puede tener, uno tiene que definir, esto es otra cosa que siempre hacemos en las matemáticas. ¿Qué quieres decir con qué formas puede tener las superficies? ¿Qué significa eso? Bueno, pues, vale, yo a cualquier cosa que se parezca un poco a una esfera, lo voy a llamar una esfera también. O sea, me da igual en realidad que la esfera sea una esfera perfecta o que sea un poco así patatoide. Eso es el mundo de la topología. Nos interesan las superficies salvo deformación. ¿Qué es salvo deformación? Ahí tenéis un dibujo de la superficie de la Tierra y lo podemos deformar a la superficie de un cubo o a un elipsoide. Lo podemos deformar sin romperlo de manera continua. Bueno, cuando nos preguntamos qué formas puede tener las superficies salvo esta deformación, lo que nos encontramos es un teorema muy viejo, de hace 100 años, que se llama el teorema de clasificación de superficies, que nos dice que estas formas que nos habíamos imaginado en realidad eran todas las formas. Lo que nos dice es que toda superficie limitada puede ser deformada sin rasgar o a una esfera o a un toro con un número de agujeros, un número finito de agujeros, que se llama el género de la superficie. ¿Vale? Y entonces este número de agujeros, 0, 1, 2, nos describe de manera total las posibles formas que pueden tener las superficies limitadas, pero salvo deformación. Claro, pero, por ejemplo, cuando a uno le interesa repartir un campo entre tres herederos, uno no quiere hacer topología, a uno no le interesan las formas salvo deformación, sino que quiere hacer mediciones sobre la superficie. Ese es el ámbito de la geometría. Es decir, no vamos a entender las superficies solo salvo deformación, sino que vamos a querer medir sobre ellas. La formalización matemática del concepto de medir se llama una métrica, es un buen nombre, es una manera de medir ángulos, distancias y áreas sobre la superficie. Yo puedo decir cuánto, por ejemplo, cuánto mide una porción de una esfera, lo puedo medir, ¿no? Informalmente, digamos, es una lente con la que explorar la superficie y que determina cómo es la forma de la superficie que vemos, pero desde dentro. Digamos, es la forma que percibiría el Pac-Man
desde dentro de la pantalla, del mundo donde vive. Eso es la métrica. ¿Cuánto me lleva a ir de aquí a allí? Pero sobre la superficie, percibida por el habitante de la superficie. Claro, cada vez que imaginamos una superficie dentro de nuestro espacio tridimensional, cada vez que nos imaginamos físicamente una esfera, la superficie de una pelota, como en el espacio tridimensional nosotros sabemos hacer mediciones, pues esa manera que tenemos para hacer mediciones, para medir distancias, da lugar a una métrica en la superficie que se llama la métrica tridimensional. Entonces, como todos bien sabemos, para ir de este punto sobre la Tierra a ir a ese, ¿vale? Con esta representación de la Tierra dentro del espacio, como ocurre en la realidad, el camino más corto es esta porción de arco sobre la superficie, lo que se llama un círculo máximo. Dentro de todas las métricas que uno puede definir en la superficie, que no todas surgen de esta manera que he descrito, no todas surgen, como vamos a ver después, imaginando la superficie dentro del espacio tridimensional, hay unas que son más bonitas que las demás, porque nos ofrecen un paisaje uniforme. Desde cualquier punto en el que estemos, vemos el mismo paisaje, como ocurre, por ejemplo, con la esfera perfecta dentro del espacio de 3 dimensiones. Si yo me pongo en cualquier punto de la esfera, veo lo mismo, ¿vale? Veo lo mismo desde este punto de aquí que desde este punto de aquí. Son indistinguibles. En cambio, cuando yo me imagino la superficie de un donut dentro del espacio tridimensional, como un flotador, esto no ocurre. La métrica que observo no es homogénea. Y no es homogénea porque la parte marrón de dentro es diferente que la parte de fuera. ¿Y cómo es diferente? En la parte de dentro se curva, esto por cierto es el tejado de la Terminal 4 de Barajas. Eso es un punto hiperbólico. La superficie se curva, en una dirección se curva así y en la contraria se curva así, como una silla de montar, ¿veis? Y en cambio en esta parte azul de aquí se curva con una forma de cúpula. En matemáticas decimos que son cualitativamente distintas. Esto es lo que en matemáticas llamamos curvatura negativa y esto es curvatura positiva. Entonces desde estos dos, desde un punto de aquí dentro, no se ve lo mismo que desde un punto de aquí. De igual manera que esta parte del tejado de la T4 no tiene la pinta de una cúpula. Y esto es por una muy buena razón, y es que hay un teorema que se estudia en tercero de carrera, en segundo de carrera, o depende de la universidad, supongo, ¿no? Que dice que si tienes por una parte la esfera era una cosa, pero que tan pronto como tenga a la superficie un agujero, ninguna métrica tridimensional que pongas, o sea, no hay ninguna manera de meterla dentro del espacio de 3 dimensiones, de tal manera que la métrica a la que esto da lugar es homogénea. Es decir, en palabras más simples, no podemos visualizar métricas homogéneas en superficies que tienen por lo menos un agujero. No podemos visualizarlas dentro del espacio, pero sí que podemos usar nuestra inteligencia humana para imaginar modelos de... Ahora voy a explicar lo que es esto de los modelos. Normalmente la Tierra no la representamos como una esfera. En algunas casas hay esferas, globos terráqueos, pero lo que hay en la mayoría de las casas son mapas planos. Eso es un modelo. Como bien sabéis, los mapas planos de la Tierra distorsionan distancias un montón, y de hecho es una cuestión de interés político y económico que las distancias queden distorsionadas de una manera u otra. Esto es lo que se llama un modelo. Nosotros estamos usando este modelo plano para representar una superficie esférica, la superficie de nuestro planeta. Esto es más o menos lo que vamos a hacer. Vamos a usar un mapa
para representar una métrica homogénea en superficies con un agujero o más. Imaginemos ese cuadrado, esa pantalla, no sé si os acordáis del juego este, el juego de la culebra de los antiguos móviles. En realidad no es un cuadrado de plano, sino que tiene la propiedad de que cuando la culebra sale por el lado izquierdo aparece por el derecho y cuando sale por el de arriba aparece por el de abajo. Esto en matemáticas lo que decimos es que este lado de aquí lo hemos identificado con este lado de aquí y este lado de aquí lo hemos identificado con este lado de aquí. Eso simplemente quiere decir que cuando la partícula sale por este lado aparece por aquí y cuando sale por aquí aparece por aquí. ¿Vale? Esta identificación es lo mismo que hacer así. Si lo hiciéramos en 3 dimensiones es lo mismo que pegar este lado con este lado. Y ahora si pego este lado con este lado de aquí, lo que obtengo es la superficie de un donut. Pero yo no estoy haciendo el pegado en 3 dimensiones. Cuando hago el pegado, si yo hiciera el pegado en 3 dimensiones, estoy deformando la métrica de la superficie. Esta partícula, esa culebra que vive en esta pantalla, solo sabe, vale, la superficie es un plano, ¿vale? O sea, es un donut, os lo acabo de decir. Pero la métrica aquí es homogénea, porque vale, es un cuadrado. La culebra es incapaz de distinguir, por lo menos mirando una porción pequeña de la superficie, que no vive en un plano, es una pantalla plana. ¿Vale? Y todos los puntos son planos, son indistinguibles de un plano. Entonces, esto da lugar a una métrica homogénea porque todos los puntos son planos. Es indistinguible localmente, que se dice en matemáticas, de un plano, pero como os he enseñado, la superficie al ser pegada es la superficie de un donut. Vale, esto es para que veáis que jugar al billar, por ejemplo, en un toro, vale, toro se llama, en un donut plano, sería bastante diferente que las mesas que estamos acostumbrados. ¿Veis? La bola sale por arriba y entra por abajo y esas cosas. ¿Es más fácil o más difícil? No estoy seguro. Es diferente. ¿Vale? Vale, entonces hemos hablado de superficies, métricas en superficies. Hemos visto que en la esfera, la manera natural que tenemos de visualizarla da lugar a una métrica homogénea, y ahora os he explicado que pese a que a la visualización que hacemos del toro normalmente no es homogénea, podemos usar este mapa plano para entender cómo sería o cómo es una métrica homogénea en el toro. Si la superficie tiene más de dos agujeros o más, entonces debemos usar un mapa más complicado. Antes habíamos usado un mapa plano, habíamos usado un trozo de papel o una pantalla plana y habíamos dado unas reglas de decir, bueno, pues si salgo por aquí, salgo por acá, entro por aquí. Ahora el plano que tenemos que usar es un plano más complicado y se llama el plano hiperbólico. Ahora entendemos lo que significa una superficie, que es un mundo de 2 dimensiones, lo que significa medir, y ahora os voy a explicar lo que significa la palabra hiperbólico. ¿Vale? Se llaman hiperbólicos porque se obtienen a partir del plano hiperbólico. Esto es un cuadro que quizá algunos de vosotros conocéis, de un artista holandés muy famoso que se llamaba Escher, y Escher estaba fascinado por la simetría. Y una de las cosas que tiene la geometría del plano hiperbólico es que da lugar a unas formas de simetría infinitamente ricas, mucho más ricas que las que vemos normalmente. Os quiero pasar un par de minutos explicando esta figura. Se llama cielo e infierno. Veis que hay unos demonios. Yo la primera vez que lo vi solo veía demonios. Esto a lo mejor dice algo de la personalidad de cada uno. Pero los blancos son ángeles. No sé si lo veis. Si no, vale, pues a lo mejor os deberíais preocupar igual que yo.
si solo habéis visto los demonios. Vale, entonces, esto es un mapa y lo tenemos que entender como tal. De la misma manera que entendíamos que el mapa plano no era una representación, que la manera que tenemos de ver el mapa plano no nos da una representación exacta de la esfera, aquí pasa igual. En nuestros ojos planos, en nuestros ojos, estas figuras se van haciendo cada vez más pequeñas. ¿Vale? Según te aproximas al borde de ese disco, las figuras se van haciendo más pequeñas. Pero dentro del plano hiperbólico, eso es porque es un mapa, es igual que cuando te aproximas al borde superior del mapa plano para representar la Tierra, el polo norte en realidad se ha desplegado en un montón de... pero no es así, es solo un polo norte, ¿no? Dentro del plano hiperbólico, todos esos dibujos son iguales entre sí. ¿Vale? Simplemente es que yo con mis ojos tridimensionales no los percibo de esa manera. Pero un habitante que viviera dentro del plano hiperbólico se acercaría a cada uno de ellos y vería la misma imagen. ¿Vale? Es un poco... wow, ¿qué me estás contando? Pero así es. Y entonces uno tiene que entender... uno tiene que entender cuál es la manera de moverse, cuáles son las distancias más cortas dentro de este modelo. ¿Cómo sería una línea recta, el camino más corto entre dos puntos dentro de este modelo del plano hiperbólico? Recordad que todas estas figuras son iguales entre sí. Todos los demonios son iguales entre sí. Imaginaos, como son iguales que entre sí, me llevaría el mismo tiempo atravesar cada uno, recorrer cada uno. Imaginaos, por ejemplo, que en atravesar cada uno de los demonios tardo 1 segundo, ¿vale? O 10 segundos, ¿vale? Pero una cantidad. Como son todos iguales, en atravesar cualquiera se tarda la misma cantidad. Imaginaos que yo quiero ir desde allí hasta allí. ¿Cuál sería la línea más corta? Ahora ya me he olvidado de dónde estaban, pero bueno, más o menos. ¿Cuál sería la línea más corta? ¿Sería la línea más corta esta de aquí, la línea que me dicen mis ojos del plano euclídeo, que es la línea más corta entre ambos? No, porque fijaos, así, ¿cuánto tardaría? Tendría que atravesar un montón de demonios. Me llevaría un montón de tiempo. Sería mucho mejor, como son todos los murciélagos iguales, sería mucho mejor hacer así, porque así tengo que atravesar menos murciélagos. Gracias. Entonces esto lo que me está diciendo es que en este mapa que yo estoy imaginando del plano hiperbólico, las líneas rectas, los caminos más cortos entre dos puntos, no son los que yo me había imaginado a priori, sino que tienen esta pinta de aquí. ¿Vale? Para ir de este punto de aquí a ir a este punto de aquí, lo que recorro es este arco de círculo. Para ir de este punto de aquí, bueno, en realidad este sí que es una recta. Pero las líneas más cortas, ¿vale? Tienen esta pinta circular a nuestros ojos. ¿Vale? Esos son los caminos más cortos dentro del plano hiperbólico. ¿Y por qué no? ¿Y por qué es tan complicado ver el plano hiperbólico? Bueno, pues tiene una buena razón. Y esta buena razón es posiblemente la justificación principal por la cual la geometría no euclídea, hiperbólica, esto es una geometría no euclídea, se tardó tanto tiempo en desarrollarse, porque no la podemos ver. Porque pese a que yo puedo ver el mapa que había usado para entender la métrica homogénea en el toro, en el donut, que era un mapa plano, o sea, un plano, eso es muy fácil de entender, el plano hiperbólico no lo puedo ver de manera completa, por lo menos. Sí que puedo ver trozos sí que lo puedo visualizar dentro del espacio tridimensional, pero no totalmente. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues hay varias razones. En realidad, el plano hiperbólico, si lo viéramos dentro del espacio de 3 dimensiones, cada punto tendría esta pinta. Esto se llama un paraboloide hiperbólico, por eso se llama geometría hiperbólica.
esta pinta de silla de montar. ¿Os acordáis de la forma que tenía la terminal de la T4? Es lo mismo. ¿Vale? Esto es un punto hiperbólico en el tejado de la T4. Eso es una buena cosa que llevarse a casa. Ostras, no sabía yo que en la terminal de Barajas había puntos hiperbólicos. Bueno, pues si yo intentara dibujar una superficie en la que cada punto tiene esta pinta, como una hoja de cale, por ejemplo, y la intentara extender, ¿vale? La superficie se curva demasiado y se acabaría por intersecarse a sí misma. No se puede. Se curva demasiado. O se formaría un borde, o vale. Pero, esto es otra cosa que llevarse a casa. El cale intenta parecerse al plano hiperbólico, pero por suerte los cales no son infinitos, sino finitos. Otra razón es porque es que el plano hiperbólico es mucho más espacioso que el plano euclídeo, que la geometría del plano euclídeo a la que estamos acostumbrados. Una cosa que nos enseñan en el colegio es que si yo tengo una piscina circular de radio R, entonces la superficie de la piscina es igual a pi r cuadrado. Vale, la fórmula exacta da igual, pero lo que significa es que el área aumenta como el cuadrado del radio. ¿Vale? Eso es lo importante. Y en el plano hiperbólico, si yo dibujara una piscina dentro del plano hiperbólico de radio R, el área que vería, en vez de crecer de manera cuadrática con el radio, crecería de manera exponencial. Es mucho, mucho, mucho más grande. ¿Vale? Y no cabe. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, una vez que hemos entendido cómo es el plano hiperbólico y cómo eran las líneas rectas, ahora puedo volver a intentar entender cómo se dibuja, cómo se entiende una métrica homogénea en la superficie con dos agujeros. Y para 3 agujeros o más sería una cosa muy parecida. ¿Os acordáis que había dibujado, para entender la métrica en el donut, había partido de un cuadrado o de un rectángulo y había dicho, bueno, pues, vale, pues ahora cada vez que salgo por este lado aparezco por este de aquí y cada vez que salgo por este lado de aquí aparezco por este de aquí. Bueno, pues este es el mismo dibujo, pero en el plano hiperbólico. Es un polígono formado por 8 líneas rectas hiperbólicas. ¿Os acordáis qué forma tenían las líneas rectas? Eran así. Es un polígono de 8 lados. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Con los lados rectos hiperbólicos. Y de tal manera que los lados, si una partícula sale por este que se llama B, pues aparece por aquí. Si una partícula sale por acá, aparece por este de aquí. Si una partícula sale por aquí, este D, por el D, aparece por el D, y si sale por el C, aparece por el C aquí. ¿Vale? Es el mismo tipo de mapa que había usado para dibujar la métrica homogénea en el donut, pero ahora la he construido a partir del plano hiperbólico. Aquí me tenéis que creer que si pegáramos en el espacio tridimensional esta figura de acuerdo a esta regla de identificación, lo que obtendríamos es una superficie con 2 agujeros. Y bueno, ahí veis, de hecho, esto no es tan fácil de ver, vale, tampoco es... Pero aquí incluso veis dónde están los lados. ¿Ves? Este lado rojo de aquí se ha convertido en esta curva cerrada aquí. Y el lado negro se ha convertido en esta curva cerrada. Y el lado verde se ha convertido en esta curva que da la vuelta por aquí y vuelve a salir por aquí. Bueno, pues ahora ya entiendo, ahora ya os puedo contar qué son las superficies hiperbólicas que estudiaba Mizrahi. Una superficie hiperbólica es una superficie de género mayor que 1 con una métrica homogénea. ¿Vale? Y todas estas métricas homogéneas, esto no lo he dicho, pero lo digo ahora, se construyen a partir del plano hiperbólico. Por eso se llaman superficies hiperbólicas. Antes os he convencido de que había, espero, o os he dado una indicación de por qué hay una métrica hiperbólica en la superficie de género 2, pero
una cosa que uno puede demostrar es que para cada valor de G, es decir, por ejemplo, para la superficie de dos agujeros, existen infinitas superficies hiperbólicas distintas, existen infinitas métricas que uno puede poner ahí. Uno no puede decir exactamente, o sea, uno lo puede ver más o menos, convencerse de que hay infinitas, que más o menos corresponden, por ejemplo, a lo gordos que son las asas del toro, ¿vale? Según yo lo hago más fina o más gorda, eso correspondería a métricas hiperbólicas diferentes. Pero bueno, hay infinitas superficies hiperbólicas distintas. Y el espacio de móduli que estudiaba Mirzakhani, esto es lo que decía el comité Fields, sus avances en el campo de las superficies hiperbólicas y sus espacios de móduli. El espacio de móduli es una manera que tenemos los matemáticos para coger un montón de objetos del mismo tipo, en este caso superficies, y meterlos en el mismo saco. El saco se llama espacio de móduli, ¿vale? Es una manera de estudiar todas las superficies a la vez. ¿Y eso para qué vale? Porque es más fácil. Parece mentira, pero es más fácil entender determinadas cosas sobre las superficies en particular estudiando el conjunto de todas las superficies a la vez. Eso es. El espacio de móduli de superficies no es, vale, es un objeto central en las matemáticas, aparece en áreas muy distintas, tiene relaciones, un protagonismo tremendo en muchas áreas de las matemáticas, en álgebra, en dinámica, en geometría, en topología, y además es muy importante en física también. O sea, es un objeto de mucha importancia. Y que además admite se puede entender de muchas maneras diferentes, y es por eso que aparecen tantas áreas de las matemáticas. El espacio de móduli no solo es un saco, bueno, sí es un saco, pero el saco tiene una forma. No solo es un conjunto donde he metido todas las superficies, ¡hala!, todas ahí, sino que es un objeto que tiene una forma determinada. En particular, tiene un volumen. Podemos calcular su volumen, ¿vale? Esto aquí ya es donde se empieza a escapar el... Pero el espacio de móduli, que es este saco donde yo he metido todas las superficies, es además un objeto geométrico en sí mismo. Y en particular, yo puedo calcular el volumen, bueno, yo no, pero Mirzakhani pudo, y esto es interesante. Entonces, esto es lo que hizo Mirzakhani en su tesis, su primer resultado, calculó el volumen del espacio de móduli. Esto apareció en una de las mejores revistas generalistas de matemáticas. Era un resultado absolutamente sorprendente, para el cual se conocían simplemente algunos casos particulares, y ella lo calculó para todos. Dijo, vale, de hecho es una fórmula recursiva, da el volumen del espacio de móduli de este tipo de superficies, lo expresa en función de los volúmenes de los espacios de móduli de superficies más sencillas. Es una cosa súper elegante. Y no solo es un resultado en sí mismo, sino que ella lo quería utilizar para muchas otras cosas. Usando estos cálculos del volumen del espacio de móduli o un refinamiento de los mismos, dio una demostración nueva de una conjetura muy conocida proveniente de la física teórica, que fue demostrada inicialmente por otro medallista Fields, Maxim Kontsevich, y él se refería a la demostración de Mirzakhani como la manera correcta de demostrarlo. Esto es así, se hacía así. El cálculo de los volúmenes lo utilizó para calcular longitudes de curvas. Como yo sé medir dentro de la superficie, existen estos objetos, este verde de aquí, este rojo, son caminos cerrados que parten de un punto y sin intersecarse nunca vuelven al punto, ¿vale?
sin cortarse nunca, vuelven al mismo punto. Y entonces, como uno puede medir en la superficie, pues uno puede calcular el número de curvas que tienen como mucho longitud 1000, o como mucho longitud 2000, o como mucho longitud 10.000. Y ella lo que hizo fue estimar el número de curvas que existen, dar una fórmula asintótica que se llama en matemáticas, que te dice, a grosso modo, cuántas curvas cerradas simples de longitud dada hay en una superficie. Estos 3 resultados de Mirzakhani aparecieron posiblemente en las 3 mejores revistas de matemáticas que existen. Esto fue recibido por la comunidad matemática como una auténtica explosión. Bueno, Mirzakhani ya tenía una fama muy grande y nadie se sorprendió de que fuera capaz de hacer este tipo de cosas, pero sí, era una cosa impresionante. Y, vale, esto no lo quería poner todavía. Al acabar su tesis, llegó Princeton. Hay una película que se llama Secrets of the Surface, que os recomiendo os recomiendo mucho. Va sobre ella y habla el director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y él dice, pues claro, cuando nos enteramos de que iba a acabar la tesis, pues, vale, esto no lo dice así exactamente, gracias a Dios, salimos pitando a ofrecerle un trabajo. Y entonces la llevaron al Instituto de Estudios Avanzados, uno de los sitios más prestigiosos del mundo para hacer matemáticas. Y después de eso, ahí pasó 3 años como postdoctoral y después accedió directamente a una plaza de catedrática en la Universidad de Stanford, en California. Ahí, en el 2007, que es cuando llegó a Stanford, tuve la inmensa suerte de conocer a Mirzakhani en un semestre especial que hubo en el Instituto de Investigación se llama el Instituto de Ciencias Matemáticas de Berkeley, y Mirzakhani las fotos en realidad lo muestran, era una persona tremendamente alegre y desenfadada, humilde y generosa, y era una auténtica fuerza de la naturaleza. Y sí, una persona, esto cuando uno habla de matemáticos lo dice como un cumplido muy normal, sí, muy divertido. Durante esos años se dedicó, entre otras cosas, a un gran proyecto que llevó muchas páginas y muchos artículos, junto con 2 colaboradores muy potentes, Alex Eskin de la Universidad de Chicago y Amir Mohammadi, que ahora no me acuerdo dónde está. Y describieron las posibles formas en las que se pueden mover las partículas dentro de estas mesas de billar generalizadas. ¿Ves? Esto es una mesa de billar dentro de un pentágono. Tú te imaginas jugando a un billar, es un buen nombre, jugando a un billar dentro de un pentágono. Este en realidad parece que es un problema que no tiene nada que ver con lo que he contado antes, pero en realidad es muy, muy, muy parecido. Y fueron capaces de, generalizando unos resultados muy profundos que había de los años 80 de otra mujer impresionante, Marianne Ratner, fueron capaces de dar una descripción de algún tipo de determinadas formas que se llaman órbitas en mesas de billar generalizadas. Y uno de los, por la profundidad de este resultado y por sus aplicaciones, que son capaces de describir con gran precisión una variedad enorme de comportamientos dentro de estas maneras de mesas de billar generalizadas, Anton Zorich, que está en la Universidad de Rennes, en Francia, que es uno de los grandes expertos en este tema, lo bautizó y así se ha quedado dentro de la comunidad matemática como el teorema de la varita mágica. Es tan poderoso, es como una varita mágica con lo que tocas la mesa de billar que tú quieres y te cuenta la forma que tienen estas cosas que uno quería estudiar. Muchas gracias. Ahora hay que sentarse otra vez. Muchas gracias, Javier, por esta maravillosa charla. Y si queréis, podemos tener un turno de preguntas o comentarios. Así que sentiros libres de
preguntar sobre todo lo que queráis a Javier. No lo vais a tener más fácil la vida. A mí me gustaría, por ejemplo, no, me iba a preguntar, yo como soy el que dirijo el tema, pues hago lo que quiero. Mira, a ver que sé de dónde vives. A ver. No, pero bueno, el hecho de que sea, bueno, ya sabemos que en matemáticas el tema de mujeres siempre ha sido, bueno, pues tristemente no hay hay pocos nombres de mujeres matemáticas, pero el hecho de ser iraní marcó algo también, porque uno podría imaginar que aún, bueno, si en Estados Unidos o Francia es complicado para una mujer, en Irán. Es una buena pregunta. De hecho, es una de las cosas que le quise preguntar a mi amigo Kasra Rafi, que trabaja en Toronto, porque es una pregunta que me llamaba la atención. Irán tiene un sistema de, como digo, atracción de talentos excepcionales a edades tempranas muy potente, muy establecido, con un cuerpo de profesores muy formado y una sociedad que en realidad, que en general tiene un profundo respeto y admiración por el mundo de las matemáticas. Y donde las mujeres, las chicas participan de una manera bastante paritaria. Y le pregunté, ¿y esto por qué es así en Irán? Irán, vale, esto no lo he dicho antes tampoco, pero Irán en realidad tiene un sistema universitario muy potente. Lo que pasa es que luego la gente se va a hacer los doctorados, los suelen hacer fuera, pero tiene un sistema universitario muy potente. Y le pregunté que esto por qué era y por qué esto de la participación y por qué este afán competitivo. Esto es otra cosa que mencionaba Mirzakhani cuando hablaba de sí misma, la profunda motivación que había tenido a la hora de competir y sobre todo de competir contra los chicos, porque las escuelas en Irán son segregadas. Entonces le preguntaba al chico y me dijo, pues mira, la verdad es que me dio estas razones que acabo de apuntar y me dijo, y al fin y al cabo, al que está delante y lo becan para irse a no sé dónde, le dan un pasaporte para salir. Y eso es... sí. ¿Alguien se anima? Venga, animaos a hacer comentarios o preguntas, o sigo yo, que es lo más grave. Por favor. Parece que hay que romper más el hielo, así que sigo yo. El tema este de la geometría hiperbólica, bueno, esto tiene quizás su origen, ¿no?, en el siglo XIX, bueno, anterior, con el famoso axioma de las paralelas de Euclides, y hay nombres como Gauss, Lobachevsky, Bolyai metidos en este asunto, ¿no? Y a mí siempre hay un libro que me gustó que se llamaba La forma del universo, que supongo que haber leído, donde en vez de jugar al billar, yo creo que jugaban al ajedrez en toros. De hecho, estos juegos que he mostrado salen de la versión online de ese libro. Se pueden descargar en internet, se llaman Torus Games. Pero que en ese libro el tema de debate es la forma que tenemos del universo, porque como dices, somos criaturas tridimensionales y no podemos ver como le pasaría a alguien en dos dimensiones, ¿no? Eso es, sí, eso es una muy buena apreciación. Nosotros como seres tridimensionales no tenemos la capacidad de ver nuestro universo desde fuera, sino que tenemos que hacer experimentos. Esto se ocupan los físicos, yo no sé mucho de esto. Hacer experimentos, notablemente con radiación cósmica, para intentar entender desde dentro, porque aquí es donde vivimos, no tenemos la capacidad de salir fuera y observar cómo es, qué forma tiene nuestro universo. ¿Y esto qué significa? Claro, uno tiene que entender. En el ejemplo este que he puesto, que era un cuadrado en el que una partícula salía por un borde, salía por la parte de arriba y entraba por la parte de abajo, podría ser que nosotros mandáramos una nave espacial en esa dirección y al cabo de 2000 años apareciera por ahí. Eso podría ser, ¿por qué no? Es una forma posible que podría tener el mundo en dimensión 3, el universo en dimensión 3. De hecho, en los años 80, como se comenta en el libro la NASA diseñó una serie de experimentos en este sentido que se llamaban espejos en el cielo, para intentar detectar si vivíamos en un donut de dimensión 3.
Y por suerte la respuesta parece que es no. Tendría gracia, ¿no? Yo había gente de astronomía, les he leído que hay que ver como las formaciones de galaxias, cómo se desplazan, para intentar extrapolar información de esa dinámica, de saber qué forma tiene el universo. Sí. Es un tema de las grandes preguntas, ¿no? que existen ahora. Sin embargo, el consenso parece ser que es, por lo menos así asintóticamente, es bastante plano. Catalina. Ya nos animamos. Sí, tengo una pregunta y no soy matemática, pero he visto la película Secrets of the Surface porque me la recomendasteis vosotros, preciosa, y me impresionó ver a Mariam Mirzakhani en el suelo dibujando. Has dicho que estas superficies hiperbólicas, la dificultad que tiene es que no se ven, pero ella parecía que las veía y además las dibujaba y estaba todo el suelo de su salón, me acuerdo, en la película, lleno de garabatos y tal. Entonces, la primera pregunta es eso, si es que ella lo podía ver y eso le daba esa genialidad. Y la segunda, más... una pregunta menos bonita es si los ordenadores nos ayudan a ver estas superficies y la computación cuántica y todo eso. Es muy buena pregunta. Dos capas quizá de respuesta. La primera es que quizá no es que ella viera las superficies geométricamente mejor que los demás. Yo creo que, de hecho, tener una visión de la superficie no es la dificultad principal, es decir, la superficie tiene... No es... ¿Cómo decirlo? Entender la forma precisa de la superficie no es la dificultad principal y para los problemas que ella intentaba resolver y no es que ella lo viera mejor. Lo que ella veía mucho mejor es la manera de resolver los problemas. Ella era capaz de imaginar narrativas matemáticas muy complejas, con puntos muy distantes entre sí, puzzles, digamos, patrones, antes que los demás. He apuntado al principio que cuando era pequeña estaba muy interesada en la creación de historias y de fábulas, y yo creo que esto contribuye mucho en ese sentido. Digamos, la investigación en matemáticas se parece bastante a resolver un puzzle cuya imagen no ves, las piezas no está muy claro cómo encajan y ni siquiera si encajan. Ella era capaz de ver estas cosas de una manera mucho más precisa que los demás. Ella era capaz, o que mucha gente, ¿vale? Ella era capaz de imaginar, digamos, usando un símil de ajedrez, muchas jugadas por delante. Es quizá... Y que lo de los ordenadores son de gran ayuda, sí. De hecho, los ordenadores juegan un papel muy importante en matemáticas y a la hora de demostrar cosas, pero como vuelvo a decir, la dificultad de los teoremas en el campo, de los resultados que se buscan en el campo, no es tanto porque no seamos capaces de ver la superficie dentro de nuestro espacio tridimensional. Eso es una limitación a la que uno simplemente se acostumbra, vive con ella y no está ahí tanto la dificultad. Gracias. Ponérselo más difícil ahora, Javier. Gracias. Mariam, principalmente por lo que es conocida, ¿no? Siempre el subtítulo que la acompaña es la primera y única mujer en obtener la medalla Fields. Sé que no vas a poder darme una respuesta rápida ni sencilla y hay muchísimos factores que están operando ahí, pero me gustaría, si pudieras apuntar algunos motivos por los que tú crees que esto es así. O sea, ¿cómo puede ser que un premio de 100 años de historia, de más de 100 años de historia, solo lo haya obtenido una mujer hasta este momento? Espera que me echo agua. Claro, esa es la pregunta. De hecho, el sobretítulo hay una parte que no me gusta, porque
Cuando uno dice que Maryam Mirzakhani fue la primera mujer en ganar la medalla Fields, uno podría estar entendiendo que es la primera que llega a ser tan buena como para ganar la medalla Fields. Y esto es la parte de ese sobretítulo que no me gusta, porque apunta a una cierta negatividad sobre la capacidad de las mujeres. Las mujeres tienen la misma capacidad que todo el mundo para hacer matemáticas y es uno de los grandes deberes de la sociedad involucrarlas, sobre todo desde ser capaces de involucrarlas en el mundo de las matemáticas y en el mundo de la investigación desde edades tempranas. Es verdad que las matemáticas sufren un problema, que las mujeres están muy infrarrepresentadas. En determinados campos, notablemente en el campo de Maryam, esta representación va en aumento, pero es una de las más bajas en geometría y topología. Claro, pero los números son más bajos, pero esto no significa que todas las mujeres han sido malísimas y Mirzakhani es la primera que es muy buena. Ha habido un montón de mujeres, sigue habiendo un montón de mujeres en todos los campos de las matemáticas, incluido en geometría y topología. Está repleto de mujeres con unas mentes brillantes y que han producido unos resultados magníficos, muy profundos, y hasta ahí puedo leer. Vale, es nuestro deber. Digamos, Maryam sirve como ejemplo para señalarnos un camino, que las cosas tienen que ir en otra dirección. Y yo creo que Maryam ha roto por fin ya ese muro que había, y yo creo que, bueno, vamos a ver qué sucede dentro de nada, ¿no? Tendremos sí, los siguientes 4 posibles nombres en julio. En principio iba a ser en San Petersburgo, pero se va a hacer online por motivos que todos conocéis. El Congreso Internacional de Matemáticos se ha cancelado en San Petersburgo, en Rusia, y se va a hacer online. Y la entrega creo que se hace se hace como en Helsinki, o en Helsinki o en Estocolmo, no sé, pero bueno, se va a hacer en un lugar de ese tipo. La reflexión también ha pasado en todas las ciencias, ¿no? Siempre se decía, por ejemplo, de que Marie Curie, uno de los premios Nobel, casi no se lo iban a dar, se lo iban a dar a su marido, y tuvo que ser la intervención de un matemático que estaba en el comité Nobel en ese momento, Mittag Lefebvre, el que dijo que no, que la contribución de ella era súper significativa y que habría que dárselo a pesar de ser una mujer. Estamos hablando de muchos tiempos, en tiempos muy antiguos. Pero eso ha seguido, ¿no? Creo que se llama el efecto Matilda, ¿no? Ha habido mujeres que han hecho destacados desarrollos. Jocelyn Bell, por ejemplo, que fue la que descubrió el pulsar, pues lo recibieron todos los aledaños menos ella, el premio Nobel. O sea, ha habido muchísimos casos y yo creo que ya es tiempo de que se rompa ese techo que teníamos allí, que tenían las mujeres, y yo espero que, bueno, no si ahora no en julio, pero en el futuro va a haber muchas mujeres que obtengan la medalla Fields. ¿Tenéis alguna pregunta o comentario más? Es un tema que tiene muchísimos aspectos y muchísimos prismas. Si no, yo creo que antes le he prometido hacer un chiste malo a... Bueno, tú sabes quiénes son los mayores admiradores, ¿no?, de las superficies compactas de género 1, ¿no? La policía norteamericana, les gustan los donuts, ¿no? Me encanta. Muy bien, muy bien. Bueno, esto está grabado, ¿verdad? Sí. Otra vez que no me dejan entrar en Estados Unidos por la broma. Pero bueno, quisiera concluir este acto. Muchísimas gracias por la atención. Os vamos a esperar. Creo que tenemos el 26 de julio, si tenéis ganas. Va a haber otro evento de matemáticas en la residencia aquí, donde vamos a hablar también de una mujer un poquito más antigua, de Minneter, una matemática alemana que quizá lo tuvo mucho más difícil en su carrera y que fue, pues, una de las mujeres que hizo contribuciones tanto al álgebra como a la física matemática fundamentales, y que mucha de la ciencia actual no se entenderían sin el trabajo de ella, y que tuvo una vida, ya veréis, como muy complicado, una matemática en Alemania antes de la guerra, si queréis, pero judía,
y con todos los problemas que tenían, que no podían ni estudiar la carrera, y las contribuciones que hizo tanto en el campo de álgebra como matemática, física matemática, son actualmente campos que siguen desarrollándose actualmente. Así que os esperamos en la próxima edición de Matemáticas en la Residencia, y algunas personas en presencial o en formato híbrido, y os agradezco mucho la atención. Y vamos a agradecer otra vez a Javier el estar aquí. Muchas gracias por venir. Gracias, David.